Rápido repaso. Saludo a mi querido hermano Joel. Joel, un abrazo grande. Vamos a hacer un súper ultra mega repaso rapidito. Lo que vimos la semana pasada, ¿cierto? Hablamos un poquito del contexto político y social que se dio, ¿cierto? Desde cuando se toma, cuando Judea retoma nuevamente la independencia en la guerra macabea del 175 al 142. Vimos los conflictos que se dan, que hablamos que son conflictos políticos, ¿cierto? Los macabeos quieren imponer un rey, los sacerdotes del templo dicen que tiene que venir de la línea de David. Hablamos de 4 grupos esenciales, ¿cierto?, que aparecen en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, que son los fariseos, los saduceos, los esenios, y en parte este 4.º grupo de los celotes. Hablamos un poco de cuál es el contexto social al que el Mesías se ve enfrentado, ¿cierto?, en la manifestación. Tratábamos de entender un poco más allá de lo que leemos, cuando tomamos la escritura, cuando comenzamos a leer, ¿cierto?, en los evangelios o en los libros posteriores, nos da la idea de que solamente Yeshua caminaba, que se acercaban algunas personas, y tenemos como esa imagen preconcebida que muchas veces el cine, ¿cierto?, Hollywood, a través de todas sus películas, nos tiene un poquito impuesta en la cabeza, pero nos damos cuenta que la realidad era muy diferente, era tremendamente diferente, que él se vio enfrentado a problemas políticos, problemas sociales. Prácticamente diríamos que es como que Yeshua se manifestara hoy con toda la cantidad de problemáticas que nosotros tenemos, entre los problemas políticos, entre los problemas sociales, ¿cierto?, el descontento social, los problemas de corrupción. Todo este conjunto de cosas es lo que tuvo que enfrentar Yeshua. Y digo enfrentar porque definitivamente él se enfrentó contra los saduceos, ¿cierto?, contra aquellos que tenían corrompido el templo, contra los fariseos, por el pensamiento fariseo de ir tan a rajatabla a la ley y no entender cuál era el espíritu de la ley. Con todos aquellos con los sabios que llegaban, ¿cierto?, y que le trataban de hacer preguntas para ver si él en alguna cosa lo podrían encontrar faltando. Y también él se vio, en cierta manera, no amenazado, pero sí también vio este terrorismo que tenemos que decirlo así con esta palabra, este terrorismo urbano a través de los celotes, porque ellos buscaban la instauración del reino, ¿cierto?, que llegara de una vez por todas, y ellos abrían camino, iban y mataban saduceos, mataban romanos, todo aquel que se le cruzara y que ellos vieran como alguien que no era parte de la tierra o el pueblo de Judea. Ellos iban y hacían este tipo de terrorismo urbano. Hablamos también de Rab Shaul o el apóstol Pablo, de cuáles son sus implicancias, ¿cierto? ¿Cuál es la implicancia de su prédica? Establecimos de alguna forma que nosotros en cierta manera decimos que este abanico o esta entrada, ¿cierto?, a los gentiles, que se da en el Brit Hadashah o en el libro de los Hechos en adelante, ¿cierto?, cuando empezamos a ver la historia un poco, se le atribuimos siempre al Mesías. Decimos que siempre Yeshua abrió la puerta para que entraran los gentiles. Pero a través de la historia y a través de la escritura nos damos cuenta que él en sus palabras dice: yo no he venido sino a la oveja perdida, a la casa de Israel. Y cuando envía a sus shaliach, a sus apóstoles, les dice: por camino de gentiles y de samaritanos no entren. De hecho, él cuando sale un par de kilómetros con la Ciro-Fenicia, pudo entrar a Tiro o pudo entrar a otras ciudades que eran gentiles, pero no lo hizo, o por lo menos la historia no lo relata. No tenemos relatos de historia donde él haya entrado en lugares que eran 100% gentiles.
Entonces nos empezamos a dar cuenta que su prédica iba directamente, tal como él lo dice, a la oveja perdida de la casa de Israel, que no es lo mismo que un gentil. ¿Por qué? Porque también tocamos el tema, ¿cierto?, de que cuando hablamos de Joseph, de la bendición que se le entrega a Efraín y a Manasés, y entendemos que Efraín es la vía que el Eterno usó, ¿cierto?, para poder esparcir esta semilla, esta será, alrededor del mundo. Y esta semilla que está esparcida alrededor del mundo son todos aquellos que hoy día están sintiendo eso en el corazón de poder retornar, de poder retornar. Y que en el primer siglo eran los que iba encontrando Pablo a medida que iba viajando, iba visitando ciertos lugares. Establecimos también que la diáspora no comienza en el 70. Esa es una información histórica, ¿cierto?, que está errónea. ¿Por qué? Porque hay un historiador que se llama Bernaldez, hay otro historiador también que ustedes lo deben conocer mucho, que es Flavio Josefo, y nos entrega muchos antecedentes de cuál era la población judía en el primer siglo. Y nos dicen que eran 2,5 millones en Judea, Judea, Samaria y Galilea, y 2,5 millones que estaban fuera de Judea. Por lo tanto, este proceso de salir de Judea empezó mucho tiempo antes, por lo menos unos 2 o 3 siglos antes de la manifestación del Mesías. Y quedamos, ¿cierto? Y vamos a ver, después del concilio de Jerusalén, Hechos de los Shaliach, ¿cierto? Capítulo 15, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, concilio que es generado por justamente la prédica de Pablo, la prédica de Rav Shaul, el mensaje que está llevando, donde está diciendo, ¿saben qué? Estamos abriendo la puerta para que todo aquel que quiera entrar a este movimiento, que hasta esa fecha, hasta el 50, todavía no existe un movimiento cristiano. No existe todavía el cristianismo. Cuando nosotros vemos en la escritura, ¿cierto? En algunas traducciones aparece la palabra cristianismo directamente, ¿cierto? Sobre todo las que adecúan el lenguaje, y en otras aparece la palabra nazarenos. Pero la palabra en realidad la palabra que se ocupa en ese lugar es Notzrim. Y esta palabra es de aquellos que siguen al Mesías. ¿Cuál es el conflicto o cuál es el problema que se está dando por el que están llamando a Pablo a este concilio? Porque hay un grupo, ¿cierto?, de judíos que están creyendo en el Mesías. Y hay otro grupo de judíos que no están creyendo en el Mesías. Después de eso, empezamos a tener la entrada de la oveja perdida. Y tenemos lo que se llaman los prosélitos, ¿cierto? Los prosélitos de la puerta o los temerosos de Dios, que estos sí eran gentiles, que simpatizaban con el judaísmo y que querían entrar, pero querían entrar a un movimiento completamente judío. Tenemos que hacer una aseveración, ¿cierto?, y establecerla como tal. Yeshua nació, vivió y murió como judío, ¿cierto? Él como judío. Rav Shaul, él dice, yo soy fariseo, soy hebreo de hebreos, ¿cierto? De la tribu de Benjamín. La visión de Rav Shaul, establecimos que siendo él una persona con una cultura griega, ¿cierto?, teniendo nacionalidad romana y siendo de religión, por decir religión judía, tenía un abanico de pensamiento mucho más amplio que el que podía tener el resto de los discípulos del Mesías en cuanto a su prédica. Comenzamos entonces, después de este muy rápido resumen, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, o en el Concilio de Jerusalén. Año 49 o año 50 según el historiador, porque hay un año ahí que no está bien establecido todavía. Pero, bueno, se llama, ¿cierto?, a Rav Shaul por este problema y empieza la discusión. Y fíjense en esto, el primer concilio que se le atribuye a la iglesia o que se atribuye como concilio de la iglesia, el primer concilio es donde judíos están tratando de legislar cómo, ¿cierto?, otros judíos entran al movimiento.
y cómo aquellos que están esparcidos, ¿cierto?, que no son creyentes, entran a creer que son parte de este movimiento. Por otra parte, en este concilio también se está dictando o se está tratando de regular cómo entran aquellos que son gentiles. ¿Y qué es lo que, y aquí aparecen dos términos que son súper importantes manejarlo? Uno, los judaizantes, ¿ya? Y otros son los judíos. Tenemos una confusión a veces en cuanto a este término, porque cuando decimos los judíos son judaizantes, estamos en un error en 180 grados. Tenemos un error tremendamente grande. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy el judaísmo no es proselitista, el judaísmo no busca hacer adeptos. Al contrario, el judaísmo es un grupo tremendamente hermético, muy cerrado, y es muy difícil entrar. Entre todas las cosas que hay que hacer, ¿cierto? Hay que demostrar que uno es hijo de madre judía, hay que tener documentos, ¿cierto? Documentos que digan que somos parte de una casa o de una familia donde tenemos descendencia o ascendencia, y hay que también tener algún contacto con algún rabino de alguna sinagoga para que nos pueda firmar los documentos, y estos documentos hay que presentarlos. Hay toda una serie de cosas que hay que hacer para poder entrar al judaísmo. En el primer siglo, los judíos del primer siglo eran tan celosos de lo que ellos tenían y tan celosos de su identidad. Imagínense una identidad que habían cuidado durante ya miles de años para que permaneciera, ¿cierto? Vimos que fueron llevados cautivos, primero en Egipto, luego por los babilonios, y entre todo eso hubieron mezclas, ¿cierto? De ahí tenemos la mano de Miriam, algo muy extraño dentro del judaísmo, todo este sincretismo, estas mezclas que se empiezan a dar, las leyes de guerra que también son un poco extrañas, se nos empiezan a dar muchas cosas que son producto de este sincretismo. Pero ya para el primer siglo el judaísmo era hermético y buscaban mantener su identidad. Siempre se buscó mantener la identidad. Entonces, claro, cuando Rab Shaul llega a una sinagoga y entra, ¿cierto?, a las sinagogas, por supuesto, de la diáspora, porque él no iba a ir a Judea, iba a ir a la diáspora, al lugar que él sí conocía. Y entra y dice, bueno, Yeshua es el Mesías. Y él va lugar por lugar entregando este mensaje. ¿Qué hacen los que están en la sinagoga? Algunos creen y otros no creen. Este no es el problema de fondo. El problema no es que Rab Shaul diga Yeshua es el Mesías. ¿Por qué? Porque estaba, no sé si tienen este dato, pero este dato es tremendamente importante. Desde el año 6 hasta el año 66 hay 24 aspirantes a Mesías. No sé si lo sabían, pero desde el 6 al 66, en 60 años, hay 24 aspirantes a Mesías. Entre ellos está Yeshua. Yosef el Galileo, por ejemplo, que fue crucificado con 200 hombres más. Claro, dentro del cristianismo no se conoce porque es parte de la historia judía. Y al cristianismo no le interesa esa parte, sino que le interesa solamente la parte de Yeshua, por supuesto. Pero ahí tenemos nosotros también antecedentes de que cada uno de los grupos estaba levantando a su propio Mesías. Hay un filósofo que dice que su nombre es, si no me equivoco, Yosef Obadiah de Bartenura. Bartenura o Bertenura. Lo pueden encontrar de las dos formas. Y él dice que en cada generación nace un hombre, una persona con las características para ser el Mesías. En realidad no lo sabemos. Pero en estos 60 años, ¿cierto? Desde el 6 al 66, efectivamente hay muchos grupos que están levantando frecuentemente algún Mesías. ¿Por qué? Porque la cosa está difícil políticamente con Roma, porque se tiene la conciencia. Fíjense en esto es muy fuerte. Porque en el primer siglo, fíjense ustedes que se tiene la conciencia de que es el momento en el cual tiene que llegar un Mesías libertador. Las 70 semanas de Daniel, ¿cierto? El pueblo tiene una concepción, los sabios sabían o tenían una idea, por muy vaga que fuera,
pero ellos sabían que ese era el tiempo en el cual venía una manifestación. No por nada habían tantos grupos, y aquí empezamos a entender por qué es tan importante que nosotros sepamos estas partes de la historia. No por nada habían tantos grupos que estaban levantando a su Mesías. Entonces, el problema no era que Pablo llegaba a una sinagoga y decía, Yeshua es el Mesías. Algunos decían, sí, en realidad los argumentos que está dando, sí, son válidos, son buenos, tenemos las obras que hizo, hemos oído de él. El problema viene cuando Rab Shaul, cuando el apóstol Pablo dice, ¿saben qué? Y el mensaje ahora es que nosotros tenemos que abrir las puertas del judaísmo y tenemos que recibir a toda esta cantidad de gentiles que quieren entrar. Ese es el problema que se da dentro del judaísmo. Si ustedes se fijan, es un problema interno, es un problema interno del judaísmo, que no tiene que ver con distintas religiones, que no tiene que ver con tantas cosas como nosotros a veces las entendemos. Es un problema interno del judaísmo, de un movimiento que tiene ciertas directrices para poder regirse, que busca guardar su identidad y que ahora alguien se está levantando dentro del mismo movimiento y está diciendo, ¿saben qué? Necesitamos abrir las puertas y dejar que todos entren al movimiento. Y ahí se produce el tema, ahí se produce el problema. Eso os provoca que se haga el concilio, ¿cierto? Del 50 o del 49. Y esto ya lo compartimos, pero ahí tenemos, ¿cierto? A Pedro opinando, ¿cierto? O a Pedro dando su cátedra. Y dentro de la traducción, Reina Valera, no quiero menospreciar la traducción de ninguna manera, creo que toda traducción nos puede llevar a un conocimiento del Eterno, pero lo ideal es siempre irse al original, eso es lo que siempre uno tiene que tener en mente. Pero en la traducción de Reina Valera a Jacobo, ¿cierto? A Santiago, que es San Jacobo, y de ahí viene la unión de la palabra Santiago o Santiago, ¿cierto? Pero se llama Jacobo. Él lo ponen como opinando. Dice, y opinó Jacobo como quien de una opinión, pero en realidad el término que se ocupa es que Jacobo juzgó. Y dentro del judaísmo, ¿cierto? Se nos enseña que cuando alguien juzga, el que pueda juzgar es solamente aquel que tiene el control del movimiento. ¿Por qué? Porque Juan, como primo, ¿cierto? De Yeshua, vuelvo a hacer la aclaración, estamos hablando solamente de historia. Si ustedes creen que yo estoy siendo muy simple con el nombre del maestro, créanme que no es la intención, sino que tengo que reducirme a lo histórico. Pero Yohanan, como primo de Yeshua, entrega el cetro a Yeshua. Yeshua, ¿cierto? En su muerte, entrega el cetro a su hermano Jacobo. Y Jacobo, en su muerte, ¿cierto? Entrega el cetro a su primo, Simeón. Para que vean cómo esto realmente es un trato dentro de una familia, dentro de un linaje. Acá nosotros empezamos a ver que efectivamente hay un trato dentro del linaje, hay un trato dentro de este linaje especial. Vamos a avanzar un poco, ¿cierto? Tenemos el concilio, Jacobo juzga que los gentiles, ¿cierto? Que los gentiles van a entrar al movimiento a través de las leyes de Noé, o las leyes de Noaj, que son 7. Establecer los tribunales de justicia, no comer animales ahogados, no comer sangre. Fíjense que Jacobo tan sabio, ¿cierto? Tan sabio que logró proponer o imponer esta legislación que no exigía la circuncisión. ¿Por qué? Porque para todo judío del primer siglo, incluso para todo judío hoy, la circuncisión es la señal del pacto con Abraham. Si tú no tienes circuncisión, entonces tú estás fuera del pacto, ¿cierto? A través del Brit Hadashah nosotros entendemos que no. ¿Por qué? Porque es lo mismo la circuncisión que la incircuncisión. Hoy día, ahora, en este tiempo que vivimos, estamos todavía en el tiempo de los gentiles. Este tiempo está determinado como el tiempo de los gentiles.
Y todavía estamos dentro de estas palabras donde dice la circuncisión y la incircuncisión hoy día es lo mismo. Lo importante es que el corazón sea el que esté circuncidado. Eso tiene un trasfondo espiritual tremendo. Pero claro, eso se desarrolla hoy día porque estamos dentro del tiempo de los gentiles. No sé si voy a preguntar esto, porque podemos tocarlo en 5 minutos máximo. No sé si alguien sabe o tiene idea de qué es estar en el tiempo de los gentiles. Si me hacen con la manito así o así, yo voy a entender y lo explicamos súper rapidito para que tengamos una idea. Ya miren, vivir en el tiempo de los gentiles, el Eterno tiene un panorama, ¿cierto? Dice que Él conoce el fin desde el principio. Y Él tiene un panorama de la historia, un panorama que se va cumpliendo proféticamente paso a paso. Un hecho tras otro hecho, nosotros lo podemos ir revisando, ¿cierto? En la Escritura, y lleva a un cumplimiento que es cronológico. La Escritura es proféticamente perfecta y cronológicamente incorrecta, para que lo sepan. Si ustedes creen que todos los hechos que están en la Escritura son cronológicos y ordenaditos así como están, no es así. Pero su cumplimiento profético sí está determinado según como el Eterno lo entregó. Cuando viene Yeshua o el Mesías, él corta o termina con este cumplimiento profético. Cuando él termina con este cumplimiento profético de todo lo que es el Tanaj, comienza lo que también la Escritura denomina el tiempo de los gentiles. Quiere decir, y aquí vamos a tocar un tema que es bien peliagudo, pero me interesa mucho tocarlo para que sigamos. Hay dos movimientos. Uno que dice que hoy día, ¿cierto?, la intercesión puede cambiar hechos en el mundo, y otros que dicen que no, porque el Eterno ya tiene determinados los hechos del mundo. Se da mucho este conflicto entre el cristianismo, ¿cierto?, y los movimientos mesiánicos, o directamente con el judaísmo. Déjenme decirles que efectivamente dentro del cristianismo la idea de poder realizar cambios a través de la oración o la intercesión está completamente correcta. Correcta porque el tiempo profético está detenido hasta que vuelva el Mashiach y todo lo que conlleva el segundo cumplimiento profético, el cumplimiento que viene después con él. En este tiempo en el cual nosotros estamos, se nos han entregado todas las cartas de autoridad, todas, absolutamente todas, para, ¿cierto?, poder hacer oración, tefilá, para poder hacer intercesión y a través de ella provocar al Eterno a mover, ¿cierto?, el universo completo, para poder determinar un hecho en algún lugar del mundo. ¿Hay alguna pregunta? No sé si veo algunas manos ahí. No, pastor, estaba alabando, estaba adorando al Señor. Amén, amén. Bendito sea el Eterno. Entonces, eso es lo que está determinado como el tiempo de los gentiles, que es una determinación no que pongo yo arbitrariamente con una descripción moderna, sino que la misma escritura dice y comienza el tiempo de los gentiles. ¿Hasta cuándo? Hasta que este reloj que está detenido, ¿cierto? No sé, por poner un ejemplo, 1/4 para las 12, empiece nuevamente a correr con todos los eventos que nosotros estamos esperando. ¿Cierto? Mateo 24, 25 y todo lo que conlleva y todo lo que viene detrás de esto. Baruch Hashem por eso. Que venga luego nuestro Mesías. Entonces, todo esto, imagínense ustedes, toda esta idea, ya, aquí cerramos ya para entender lo que era el tiempo de los gentiles, pero imagínense ustedes lo que era entonces, para un judío, tener una idea de algo que fuese un judaísmo sin circuncisión. Era algo terrible, era prácticamente romper un mandamiento, era ir directamente en contra del Eterno, pero, ¿cierto?, Jacob, como alguien entendido, como un tremendo sabio, dice, no, los vamos a hacer entrar por una legislación antigua, los vamos a hacer entrar por la legislación de las leyes de Noah. Esa es la genialidad, porque a través de esas leyes, ¿cierto?, se puede hacer entrar a los gentiles. ¿Y cuál es la cláusula de esa ley? ¿O cuál es la cláusula de esto que se establece? Dice, porque Moshe
Moshe, cada vez que nosotros vemos Moshe, podemos ver que se está hablando de él como persona o definitivamente se está hablando de la Torá, ¿cierto? Él es el representante de la Torá. Dice, porque Moshe ¿cierto? La cátedra de Moshe es entregada en cada Shabbat. Quiere decir que todo el resto de los mandamientos los iban a empezar a aprender, la circuncisión y todo el resto de los 613 mandamientos los iban a empezar a aprender en la cátedra de Moshe con el paso del tiempo. Entonces, claro, hay una genialidad. Ahora, hay otro tema que también que también es importante, porque las comunidades se tienen que sostener y se tienen que mantener. Entonces, ¿cuál es el argumento de Rav Shaul? Él dice, miren, tenemos que buscar cómo legislar esto para darle un acceso más libre. ¿Por qué las mujeres solamente con mikve, ¿cierto? La mikve es el baño ritual que hace la mujer, solo con mikve entra al judaísmo y al hombre le exigimos la circuncisión? Tenemos que buscar alguna legislación que nos permita recibir a estos que quieren entrar. ¿Por qué? Porque también con ellos vienen las colectas. Este también es un tema importante. Ahí es gracioso, porque ahí se mantuvo siempre el 10%. No se bajó ni se subió. Se mantuvo siempre el 10%. Ahí no hubo problema con nadie. Siempre el 10%, ¿cierto? O el diezmo. Entonces veíamos el tema de la colecta. Colecta que, por supuesto, se practicaba solamente los días domingo o el primer de semana. ¿Por qué? Porque en Shabbat estaba prohibido o está prohibido tocar dinero o cargar dinero. Es algo que se considera mukse, que nos puede llevar, ¿cierto?, a cometer, violar el Shabbat. Entonces, para que vean ustedes que el dinero o la reunión que se hace dentro del cristianismo el día domingo, ¿cierto?, cuando se pide la colecta o la ofrenda, viene justamente de que los días domingos, en la iglesia primitiva, se pedía la ofrenda porque no se podía pedir en Shabbat. Entonces, claro, ahora sí se abre el abanico. Esto causó, vamos de problema en problema. Porque esto causó otro problema, porque si Rav Shaul, si el apóstol Pablo pensó que iban a entrar 40 o 50 gentiles por comunidad, esto súper bien, ¿cierto? 40 o 50 por 100 judíos que hubiesen en una comunidad, ni un problema. Pero entró una cantidad de gentiles que empezó a gentilizar las comunidades que eran judías. Eran más los gentiles que entraban. Ahora, mire, yo les voy a poner un ejemplo para que entendamos lo que pasaba con aquellos que estaban entrando. No lo quiero hacer a guisa de una crítica, porque en algún momento todos sentimos esa pasión y esa emoción cuando descubrimos algo, ¿cierto? Pero sí quiero que entiendan cuál es el espíritu que se posicionaba en aquel lugar. No sé si ustedes se dan cuenta, pero cuando alguien, ¿cierto?, descubre en cierta forma que las raíces de su credo, ¿cierto?, no iban por esta vía, sino que iban por una vía mesiánica que tenían que ver con la cultura hebrea, que tenían que ver con la cultura judía, empieza a nacer en el interior de la persona una especie de legalismo. Voy a poner un solo ejemplo para que ustedes me entiendan de qué estoy hablando. Salgan de Roma. Con eso ya tenemos una idea, ¿cierto? Salgan del engaño de Roma. Ya tenemos una idea de qué es lo que pasa. Ojo que esto está prohibido en la Torá. Está prohibido, por si acaso. Aquellos que tienen a lo mejor la costumbre de poner esos mensajes así como aludiendo a salgan de Roma, el engaño, o aquellos mensajes donde aparecen pastores, ¿cierto?, cristianos que están haciendo alguna oración, eso está prohibidísimo, no se puede hacer, no se puede hacer. Está prohibido por la legislación judía, por la ley del Eterno, no se puede. Pero empieza a entrar como espíritu un poco legalista. Bueno, en las comunidades, con aquellos que iban entrando, también pasaba lo mismo. ¿Por qué? Porque aquellos que iban entrando, piensen ustedes que no era que entraban y al otro día eran judíos. También ahí tenemos un problema de tiempos, ¿no? Entraban, tenían que aprender el idioma, tenían que aprender la ley, tenían que aprender la costumbre, tenían que hacer circuncisión. Este era un proceso que demoraba por lo menos un par de años para que estuvieran preparados
para ya ser parte activa de la comunidad, pero no era que hoy día se convirtieron y mañana ya saben hebreo, conocen la ley, pues no. Pero ¿qué pasó? Que empezó a entrar tal cantidad de gentiles que los gentiles empezaron a tener conciencia o empezaron a hacer una conciencia de superioridad sobre la comunidad judía. Y aquí es cuando empezamos a ver, ¿cierto?, las cartas de Rav Shaul. Cuando Rav Shaul empieza, a ustedes yo no sé qué les pasó. Yo les entregué, ¿cierto?, un conocimiento que era de verdad, que era de justicia. Y ustedes hoy día no sé a dónde vieron o a quién escucharon que torcieron ese camino y hoy día están fuera de lo que recibieron de mí. Y aquí vienen todas esas críticas de Rav Shaul. ¿Por qué? Porque todas las comunidades que estaban fuera de Judea se estaban gentilizando. Estaba entrando una cantidad de gentiles enorme. Y ahí se empieza a dar un problema. En el año 62 muere Jacobo el Justo, ¿cierto? Él estaba a cargo de la comunidad después de Yeshua, y en el año 62 él muere, ¿cierto? Dice la escritura que él fue lanzado desde el pináculo del templo. Ahora, acá tenemos otro tema. Él no fue lanzado del pináculo del templo por predicar a Yeshua, ¿ya? Ni por creer en Yeshua. Él fue lanzado del pináculo del templo porque él entró al templo y lo dijo a los maestros y a los sabios que estaban ahí: el Eterno no habita en casa hecha por mano de hombre. Para nosotros es una frase que nosotros dejaríamos pasar, pero para los judíos que estaban en ese lugar, imagínense ustedes están en su cajal y están cantando un shir, ¿cierto? Y baja el Ruach HaKodesh, Baruch Hashem, y somos todos llenos del Ruach del Eterno, del Espíritu del Eterno, y estamos todos ahí, y de repente entra alguien y dice, no, para todo, y dice, el Espíritu de Hashem no habita en templo hecho por mano de hombre. Imagínense ustedes cómo reaccionamos nosotros, cómo reaccionaríamos. Eso es lo que pasó con Jacob. Ese fue el problema. Claro, y para los judíos del primer siglo, peor. Peor todavía. ¿Por qué? Porque recuerden que el templo era el lugar máximo para todo judío no creyente en Yeshua de conexión con el Eterno. ¿Sí? Era el lugar máximo. Muere Jacob, ¿cierto? Y entra Simeón en el año 62. Simeón dice, yo voy a tomar el control, ¿cierto?, de el movimiento en Judea, porque ya dijimos que las Keilot que están en la diáspora están en proceso de gentilización, ¿cierto? Dice, yo voy a tener que salir de Judea porque estoy previendo que aquí va a haber guerra. ¿Por qué? Porque Flavio Josefo nos dice que cada vez el terrorismo de los celotes, los problemas entre judíos y romanos, ¿cierto?, era cada vez más fuerte. Había un problema enorme ahí, mucha disputa. ¿Y qué es lo que dice Simeón? Dice, yo voy a tomar a toda la comunidad de Judea y voy a cruzar a Transjordania, me los voy a llevar a Telia, ¿cierto? Y él cruza el año 65, con toda la comunidad se van a Telia. Otro problema más, tal como dije recién, vamos sumando problema tras problema tras problema. ¿Por qué? Porque si las comunidades que estaban, ¿cierto?, las Keilot que se estaban gentilizando, tenían un centro, ¿cierto?, que ponía las reglas, ahora quedaron cada una por sí. Ahora ya no está la central. Es como en una congregación, ¿cierto?, donde hay una cajal central, una iglesia central, y iglesias que están en distintos lugares, ¿cierto?, de un país. Imagínense esa iglesia central con todos quienes son sus líderes desaparece. Entonces cada una de estas iglesias que están en los distintos lugares va a tener que ver cómo arreglarse sin esa guianza central. Y este problema se da cuando Simeón cruza con la Cajal o la Keilah de Judea a Transjordania. En el año 66, ¿cierto?, Yesiu Florus, procurador romano, tiene una idea
una idea bastante torpe, pero bueno, para él no era torpe, pero tiene la idea, dice, entra al templo y le pregunta a los sacerdotes, ¿de quién es el oro que está aquí en el templo? Y los sacerdotes, ¿qué le dicen? Le dicen, el oro que está aquí es del Eterno, por supuesto. Entonces Gesius Florus dice, o Gesios Floros, ¿cierto? Yo le digo Gesius Florus porque así lo ponen en los libros de historia. Gesius Florus dice, no, este oro no es del Eterno ni que nada, este oro es de el emperador, es de Roma. Y sale con el oro del templo, ¡pum! Y empieza el levantamiento judío. Fíjense ustedes que lo peor que pudo hacer Gesius Florus fue sacar el oro del templo porque se levantan los judíos y Gesius Florus tuvo que arrancar con las legiones. Miren esto, lo importante que era lo que tenía. No sé si han visto en el Arco del Triunfo, ¿cierto? Hay una imagen que está como esculpida donde salen algunos soldados y va uno con la menorá. Esa siempre como que la muestran. Bueno, eso es como una imagen de cuando Gesius Florus, ¿cierto? Salió con las legiones y se llevaron el oro del templo. ¿Qué pasó con Judea? Judea recuperó otra vez. Fíjense ustedes, Judea otra vez es independiente. Llegan donde Nerón, ¿cierto? Y le dicen a Nerón, Judea se levantó contra Roma. Judea se levanta contra Roma y Nerón mandó a uno de sus generales, ¿cierto? Manda a Vespasiano. Y Vespasiano va con la 3ª y la 10ª legión de soldados. Cada legión tiene 10.000 hombres, hombres que están preparados, fuertemente armados para la época, que van a pelear que van a luchar contra gente que no tiene ningún conocimiento de guerra, sino que funcionan en cuanto al ataque en masas. Que fue, dicen los historiadores que para esa fecha o en esa intervención de Vespasiano murieron alrededor de 600.000 judíos. 600.000 hombres, mujeres, niños, perdieron la vida en esta intervención de Vespasiano. Posteriormente Vespasiano, ¿cierto? Tito, también otro más que comete el acto más terrible contra el pueblo judío, que es la destrucción del templo, que aquí, si ustedes revisan, aún los historiadores están divididos. Algunos historiadores dicen que Tito dio la orden para que se destruyera el templo, y Flavio Josefo y una minoría dicen que no dio la orden. Si este antecedente ustedes lo tienen o no lo tienen, es importante porque nosotros siempre nos quedamos con que Tito dio la orden, ¿cierto? Y destrucción del templo. Para la destrucción del templo, en el año 70, ¿cierto? Ya tenemos que las comunidades que están todas afuera están gentilizadas, ¿cierto? Ya han pasado aproximadamente 6 años desde que se perdió el control con la central en Judea, ¿cierto? Aparte de eso, ahora ya no hay templo, y sin el templo, ¿cierto? Hay problemas que vienen en cuanto a la moral, ¿cierto? Pues se baja la moral de todo el pueblo, empiezan a ser más fuertes contra ellos en cuanto a la represión, y se toma nuevamente el control, ¿cierto?, de Judea. Se toma nuevamente el control de Judea. En el año 71, aproximadamente, Simeón vuelve de Transjordania. Y ahora sí, a la llegada de Simeón de Transjordania con la Keilah, ¿cierto?, a Judea, ahora sí empezamos a ver los conflictos que antes no se veían. Ahora sí empezamos a ver, ¿cierto?, un tipo de guerra de doctrina, un tipo de enfrentamientos de doctrina. Empezamos a ver estos movimientos que efectivamente ahora sí sienten que tienen la autoridad, porque ya pasaron 7 u 8 años desde que se perdió este nexo con la central, ¿cierto?, en que estas comunidades se autogestionaron. Y en esa autogestión
empezaron a tener el control los gentiles, ¿cierto? A través de un judaísmo que se empezó a gentilizar. Por eso, y ahí entendemos, tal como lo dije recién, las cartas de Rav Shaul. Tengo acá, denme un segundito, acá está. El año 79 muere Vespasiano, ¿cierto? Y lo sucede automáticamente, ¿quién lo sucede? Tito. Pero Tito no alcanza a estar un año, ¿cierto?, en el control de Roma y también muere. Cuando muere Tito, todos los judíos dicen que Tito muere por haber destruido el templo. En realidad no lo sabemos. No lo sabemos, pero lo importante es que murió Tito. ¿Quién llegó después de Tito? Llegó Diocleciano. Y Diocleciano ya estamos llegando al año 81, 82, ¿cierto? En donde Diocleciano empieza a gobernar Judea con una mano bastante rígida, bastante dura. Y el pueblo, ahora sin ningún ánimo de levantarse, ya es un pueblo completamente reprimido. Ahora sí ya estamos hablando de una Judea que está reprimida. ¿Reprimida en qué sentido? Reprimida en el sentido social y también reprimida en un sentido espiritual, por supuesto. ¿Por qué? Porque no se les permite con libertad, ¿cierto?, a estos movimientos judíos, ¿cierto?, que pueden hacer delito de sedición nombrando como rey algún Mesías, ¿cierto?, que pueden levantarse, así como ya lo han hecho anteriormente contra Roma, un pueblo que está ahí de manos atadas, que se mantiene, no que vive, un pueblo que se mantiene en la historia. En el año, por ahí aproximado, en el año 92, 93, llega donde Diocleciano el rumor de que hay sobrinos nietos de Yeshua que podrían levantar, ¿cierto?, a Judea contra Roma. Fíjense ustedes, cuando nosotros empezamos a leer esta parte de la historia, que no es conocida, ¿cierto?, porque nosotros nos quedamos hasta lo que nos entrega la Escritura, pero los libros de historia nos relatan, nos cuentan de que Diocleciano mandó a llamar directamente a estos familiares, ¿cierto?, y los confrontó y les preguntaba, ¿ustedes van a levantar Judea contra Roma otra vez? Y ellos decían, no, nosotros no queremos levantar nada, nosotros simplemente vivimos en este lugar, nada más que eso. Pero ya terminando el primer siglo hay un problema grande y un problema grave. Porque aquellos que en algún momento se habían levantado, ¿cierto? Cuando Jesús Florus salió con el oro del templo, todo Judea y todas las comunidades se levantaron para poder tener esa independencia. Pero ahora, con la represión que tenía Roma sobre el pueblo, ahora era más difícil levantarse. Ahora no todos tenían, ¿cierto?, las ganas, porque efectivamente nadie tenía ganas de levantarse contra Roma. Ya habían muerto 600.000 hombres, vivían en una represión y ahora levantarse contra Roma era levantarse contra la muerte misma. Y después de esto ya llegan voces de que hay parientes, ¿cierto?, parientes cercanos, romanos, que están entrando al movimiento de creencia en Yeshua. Aquí la cosa se pone ya más preocupante porque quiere decir que a la élite, ¿cierto?, romana está llegando la prédica de Yeshua. ¿A través de quién? Fíjense ustedes en esto, no sé si les suena este nombre, pero Flavio, ¿cierto?, y su esposa Flavia Domitila, que ambos están puestos dentro de la historia del catolicismo como mártires cristianos. Yo no sé si ustedes lo saben, pero ellos están como mártires cristianos. Y están, ¿cierto?, Flavio y su esposa Flavia Domitila están dentro de la historia judía, también están como mártires. ¿Por qué le digo esto?
Porque hasta esta fecha, hasta este final del primer siglo, lo que hoy día se llama cristianismo y el judaísmo todavía tienen un lazo que los está uniendo. Todavía no hay un rompimiento, todavía están ahí. Porque incluso, fíjense que es más, dentro de la Iglesia Católica, no todos, y esto lo digo responsablemente, porque a mí me ha tocado hablar con algunos hermanos católicos, pero no todos saben que Flavio, ¿cierto? Clemente Flavio era hijo de madre judía, era judío. Pero fíjense ustedes en esto, un judío, Clemente Flavio, está como mártir dentro de la Iglesia Católica. Entonces ahí nosotros nos preguntamos, ¿pero cómo es esto? O está dentro del cristianismo o está dentro del judaísmo. Es que todavía no hay cristianismo. Estamos viendo recién, ¿cierto?, que se están rompiendo estos lazos, pero ya para finales del primer siglo ya estamos, todavía vemos un tipo de unión. Cuando terminamos el primer siglo, en la comunidad, lo tengo acá, ¿cierto? En la comunidad de Judea, ¿quién está a cargo? Simeón, ¿cierto? Simeón, judío, a cargo de toda la comunidad de Judea, que murió crucificado a los 120 años, fíjense ustedes, hasta el 107. En el 107 murió crucificado a sus 120 años. Difícilmente hubiese seguido después de esa edad. En Éfeso, una de las comunidades más grandes, ¿cierto?, que levantó Rav Shaul o el apóstol Pablo. ¿A quién tenemos? A Timoteo, ¿cierto? También judío, hijo de madre judía. Timoteo muere en el 99. Vámonos a Patmos, al otro lado. ¿A quién tenemos en Patmos? Tenemos a Juan, ¿cierto?, escribiendo lo que hoy día conocemos como Apocalipsis o las Revelaciones. Entonces fíjense ustedes que los cuatro principales jefes de la Keilah judía, en Judea y en la diáspora, todavía son los 4 judíos al final del primer siglo. Perdón. Voy a dar 2 acontecimientos más y con esto ya estamos terminando, porque aquí sí les pido que me pongan un poquito de atención, porque aquí ahora sí ya entendemos ya el rompimiento como tal del cristianismo y el judaísmo. En el año 114 viene entrando un grupo, ¿cierto?, que quiere conquistar Roma a través del Mediterráneo. Este grupo se llamaba los partos. Los partos, ¿cierto?, es un ejército parto que viene marchando y quiere a través del Mediterráneo partir Roma en 2 y conquistar Roma. Roma, al enterarse, empieza a buscar quiénes pueden hacer de soldados y quiénes podrían ayudar a defender, ¿cierto?, el imperio. Y Roma se acuerda de aquellos que en algún momento se levantaron con mucha fuerza, en más de alguna vez dentro de la historia. Y se acuerdan de los judíos. Ya para este año, para el 114, ya tenemos seguimos con Diocleciano, sí. Seguimos, sí. Y en el año 114, los judíos, ¿cierto?, se hacen parte de este enfrentamiento de Roma contra los partos con una promesa de fondo. ¿Cuál es esa promesa? Le dicen, miren, nosotros necesitamos que ustedes nos ayuden a poder, ¿cierto?, enfrentar a los partos que vienen avanzando y nosotros les vamos a, en retribución, construir el templo. ¿Qué pasó? Se enfrentan con los partos, ¿cierto? Finalmente los partos salen huyendo, no pueden entrar y empiezan ahora sí los judíos, todos contentos, todos alegres, haciendo fiesta porque ahora sí, ¿cierto?, se va a poder reconstruir el templo. Para ese tiempo ya está Adriano, año 130. Adriano está gobernando y empiezan a venir de vez en vez los judíos a decir, bueno, nosotros ayudamos ya hace bastantes años y todavía estamos esperando a que nos hagan la reconstrucción del templo.
Hay un lugar histórico en Israel que se llama la Jerusalén de Adriano, que es un lugar donde supuestamente Adriano estaba construyendo un templo, pero en realidad es una construcción para la risa. ¿Por qué? Porque en un mes iba un trabajador y ponía un bloque. Pasaba otro mes, iba otro trabajador y ponía otro bloque al lado. Entonces en realidad no había ninguna intención de construir absolutamente nada. Imagínense que desde el 117, 118 hasta el 130 todavía no hay ni siquiera un muro de ese templo. Ustedes lo pueden buscar si quieren googlear, es lo llamada Jerusalén de Adriano. Empiezan desde el 130 a ir donde Adriano, a ver, queremos el templo, queremos el templo, queremos el templo. Y Adriano en un momento dice, ¿saben qué? Vamos, no pienso construir absolutamente ningún templo. Y voy a tomar medidas contra este movimiento, que ya me tienen hasta acá. Entre las medidas que él toma, ¿cierto? Prohíbe, fíjense en esto, prohíbe dentro de las comunidades la celebración de Shabbat. Número uno. Le cambia el nombre a Judea y le cambia el nombre a Judea y le pone Aelia Capitolina. Y, ¿cierto? A Jerusalén empieza a hacerse, a pedir opinión a sus, ¿saben qué? Estos judíos me tienen hasta la coronilla y quiero cambiar el nombre de Jerusalén y quiero ponerle un nombre pero que los moleste, que los fastidie mucho. Y todos sus asesores empiezan a ver la historia del pueblo y dicen, ¿sabes qué? Hubo un pueblo que durante mucho tiempo molestó a los judíos a través de la historia. Eran los filisteos. Entonces, esto está relatado en la historia. Adriano dice, entonces ahora Jerusalén ya no va a ser más Jerusalén. Jerusalén se va a llamar Filistea. Señores, Filistea en latín es Palestina. Para que ustedes vean que en el tiempo de Yeshua, Palestina como tal no existe dentro de la historia. Palestina comienza a existir cuando este emperador llamado Adriano, ¿cierto? En el año 137, que es el año donde se hacen estos cambios, cambia el nombre de Jerusalén por Filistea. Filistea, que en latín significa Palestina. Recién empezamos dentro de la historia a conocer este nombre. Este nombre que no fue dado a guisa de algún problema, cierto, religioso interno, sino que fue dado desde afuera. Entendemos nosotros que todo está en control del Eterno. Pero yo tengo que hacer esta aclaración porque en muchos textos, en muchos lugares se habla de la Filistea de Jesús o de Yeshua. No existe la Filistea de Yeshua. No hay Filistea en ese tiempo. Hay incluso una canción que incluso la letra es muy hermosa, que dice, yo no estaba, Señor, en Palestina. Y habla del tiempo justamente de la manifestación de Yeshua, pero no existe Filistea. Hay que decirlo y aclarar ese punto. Nuevamente se levanta el pueblo contra Roma, porque no hay templo, ¿cierto? Porque ahora están cambiando los nombres de los lugares que mantienen su identidad y que son parte de su identidad. Pero ahora, a diferencia de antes, solamente se empiezan a levantar algunas comunidades. Otras comunidades, y aquí ya tenemos el núcleo central de todo lo que hemos revisado. Porque otras comunidades dicen, ¿saben qué? El emperador Adriano está empecinado en cortar a este grupo que es creyente en este Mesías Yeshua, y que ya se ha levantado tantas veces, que es un grupo revoltoso, y que siempre tiene problemas contra Roma, y nosotros tenemos que de alguna forma desvincularnos de ellos. Lo primero que vamos a hacer, no nos vamos a reunir el sábado, nos vamos a reunir el domingo. Porque si nosotros nos reunimos el domingo, ya estamos dando un paso para mostrar que somos algo diferente de aquellos. Y aquí empezamos a ver ya vestigios de cómo empieza a hacerse la separación de un grupo que al principio era un grupo judío que creía en el Mesías,
que se gentilizó por la tremenda entrada, ¿cierto?, masiva de, valga la redundancia, gentiles, y que hoy día están pensando, como tienen el control prácticamente de las comunidades, ya estamos hablando de mucho tiempo después de que los grandes jefes de las comunidades están muertos, y están pensando en decir, ¿cierto?, en salvaguardar su vida, están diciendo, no, nosotros no esta vez no nos vamos a hacer parte. Una, no nos vamos a levantar contra Roma. Segundo, vamos a cambiar, ¿cierto?, el día de reunión, vamos a dejar el sábado, tan como se nos pidió, y vamos a juntarnos el domingo. Y de aquí en adelante, para que ustedes tengan idea, recién con Melitón de Sardes aparece después del primer siglo, casi llegando al siglo II, aparecen recién todas estas ideas del deicidio, por ejemplo, algo totalmente sin sentido, que es la idea de la muerte de Dios. Dios no puede morir. Pero aparece la idea de la muerte de Dios. ¿Por qué? Porque empiezan todos estos grupos que ya se desprendieron definitivamente durante este primer siglo, o este segundo siglo, ¿cierto? A medida que va pasando la historia, en el 150, ¿cierto? Se me fue el nombre, pero quienes regulan los llamados, ojo que no lo digo a guisa de la historia y no buscando herir la sensibilidad de nadie, pero son llamados los padres de la iglesia, pero son justamente quienes empiezan a dictar todas estas normas que empiezan a romper el cristianismo desde el judaísmo, que empiezan a dictar y decir, no, en realidad nosotros no nos vamos a ceñir a esta cantidad de mandamientos, no nos vamos a ceñir a esta cantidad de mandamientos. No puedo recordar el nombre, pero lo único que recuerdo es que es el diálogo con Trifón, pero ya lo voy a recordar, si el Eterno me lo permite. Fíjense ustedes, recién en el año 175, está históricamente documentado, recién en el 175 está documentado que se prohibieron las comidas, ¿cierto? Las comidas kosher o las comidas que tenían que ver con no comer cerdo o con no hacer esto. Recién en el 175 está documentado que hubo un cambio en la legislación para que estas comidas ahora sí fueran permitidas. ¿Qué empezó a provocar, cierto? Ya a finales del segundo siglo, que lo hicimos así muy a la pasada, y ya con esto terminamos, que empezaron todas las discusiones de ¿quién es Yeshua? No, Yeshua es Dios. No, otros dijeron, Yeshua es el Hijo de Dios. Otros dijeron, no, Yeshua es Dios y es el Hijo al mismo tiempo. Otros dijeron, no, Yeshua es hombre. Otros dijeron, no, Yeshua es un hombre que tiene una característica de Dios. Y empiezan toda esta cantidad de ideas que, si ustedes se dan cuenta y lo piensan lógicamente, nos están mostrando que después, cuando se gentilizan las comunidades y se desprenden definitivamente del judaísmo, un judaísmo que se quedó con su creencia en Yeshua, ¿cierto?, que hoy día ya está prácticamente desaparecido. Si ustedes creen que esta rama del judaísmo está desaparecida, no. Hasta este año hay una comunidad muy pequeña que viene desde el primer siglo con la creencia de Yeshua, en el Mesías. Obviamente es una comunidad muy reducida, muy pequeña, pero existe, está como tal. Pero las comunidades que ahora están gentilizadas están discutiendo entre ellas. ¿Quién es Yeshua? Es Dios, no es Dios. Si es Dios, entonces María es la madre de Dios. No, eso es imposible. Sí, ella puede ser la madre de Dios, porque Yeshua es Dios hecho hombre. Y empieza toda esta cantidad de discusiones que hasta el día de hoy, ¿cierto?, están zanjadas a través de lo que nosotros conocemos como el concilio de Nicea, en el año 325. ¿Y quién zanjó esto? Alguien que no era judío, alguien que no era cristiano, y alguien, ¿cierto?, que era, según los libros de historia, dirigido y guiado por el conocimiento y la estrategia tremenda
de su madre. Me refiero, ¿cierto?, a Constantino. Con esto ya tenemos por lo menos un panorama. Me hubiese gustado haber hecho el siglo II parte por parte, pero de verdad que hay mucha información ahí. El siglo III, ¿cierto?, con Nicea, hay otro montón de información también de quienes no llegaron al concilio, porque hay algunos que no llegaron. ¿Por qué se dictó cuál iba a ser la personalidad que le iban a dar al Mesías, ¿cierto? Si era Dios, si era hombre Dios, etcétera, etcétera. Y todo un montón de cosas, ¿cierto? Que después ya se fueron con el tiempo, empezaron a tomar otro tinte y otro color. Pero la idea de fondo, lo que quiero que quede ahí en nuestra vista, ¿cierto? En nuestro ojo, en nuestra retina, es que efectivamente ya desde el año 137 en adelante nosotros vemos que hay un rompimiento. Que hay un rompimiento y que estas comunidades que empiezan a crear, ¿cierto? Que se empieza a crear esto que nosotros hoy día llamamos cristianismo, ¿cierto? Vienen de este desprendimiento desde el judaísmo, pero no vienen por una cuestión espiritual, o sí pueden venir de una cuestión espiritual, porque era necesario. Pero como estamos hablando de manera histórica, vienen por una cuestión política que tiene que ver con me rebelo o no me rebelo contra el imperio, ¿cierto? Y de aquellas sinagogas o aquellas comunidades que ya estaban gentilizadas. Querido hermano, quiero dejar por lo menos unos 15 minutos o unos 10 minutos para preguntas y aquellas preguntas que puedan ser contestadas, poder abordarlas y aquellas que no, quizá anotarlas y después hacerlas llegar de alguna manera para poder compartir. No sé si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta. Dejo ya el espacio abierto. Yo tengo una pregunta, pero no sé si se podrá hacer. Todas las preguntas se pueden hacer. O se la hago por interno. No, pero no hay problema. Yo no tengo problema en responder. Bueno, como dijo el Señor, y tú dices, ¿y tú quién dices que soy yo? Está hablando de Yeshua y la Claro, samaritana. lo último que mencionó, lo último que mencionó. Ah, no, por supuesto. Por eso digo que, por eso trato de establecer que desde un trasfondo espiritual. Miren, ¿saben cómo le voy a explicar esto? Esto es súper sencillo. Me voy a tomar solo 2 minutos para explicar esto. Si ustedes quieren entender quién es Yeshua, tienen que ver la vida de Joseph. Tienen que mirar la vida de Joseph. ¿Por qué? Porque Joseph fue traicionado por sus hermanos. Fue vendido. ¿Cierto? Joseph fue vendido. Y cuando fue vendido, llegó a un lugar, ¿cierto? En donde él empezó a tomar autoridad. Y cuando tomó autoridad, ¿qué hizo? Se vistió de ropas que no eran sus ropas. Empezó a tomar un lenguaje que no era su lenguaje. Y se empezó a mostrar de una manera diferente. Tanto así que cuando llega el momento en que sus hermanos están frente a él, no lo reconocen. No lo reconocen. ¿Qué fue necesario que Joseph hiciera? Esto se lo doy como dato, no sé si es apropiado o inapropiado, yo no tengo problema en entregarlo, pero dicen los sabios que para que los hermanos de Joseph se pudiesen eh, convencer de que era él, porque estaba tan ya con una figura egipcia, Joseph tuvo que mostrar su circuncisión. Los sabios nos relatan eso, nos dicen que él tuvo que mostrarle su circuncisión. ¿Por qué? Porque sus hermanos que se habían mantenido no podían creer que el que estaban viendo era José. Joseph era su hermano. ¿Por qué? Porque hablaba diferente. Usaba incluso un traductor para hablar con los hermanos. Porque se vestía diferente. Pero ¿cuál fue el momento, el momento sublime? Baruch Hashem por esto.
Cuando Joseph empezó a quitarse, ¿cierto? Esto que lo mostraba como egipcio, cuando Joseph empezó a quitarse esas ropas que no eran sus ropas, que no eran las ropas que él tenía, que no eran sus ropas originales, y se las empezó a quitar. Y cuando él les dice a sus hermanos, soy yo, soy su hermano al que vendieron. Nosotros entendemos que nuestro Mesías fue entregado a las naciones. Fíjense ustedes que los mismos rabinos que no creen en el Mesías dicen que si no hubiese sido por el cristianismo, escuchen esto, si no hubiese sido por el cristianismo, el mundo se hubiese perdido en la idolatría de muchos dioses, porque todos hubiesen corrido en pos de muchos dioses. Pero el cristianismo supo mantener a un pueblo de 2.000 millones de personas con su mirada en el eterno. Con Yeshua como Dios, con Yeshua como Hijo, con Yeshua como Mesías, o como no Mesías, o como esto, lo otro, lo que ustedes quieran. Pero 2.000 millones de personas mantuvieron su mirada puesta en el único Dios de Israel. En el único Dios de Israel. Entonces, claro, ahí entendemos nosotros, efectivamente, Él se fue, ¿cierto?, para hacer bendición fuera de su tierra. Fuera de su tierra. Porque eso fue lo que hizo José. Fue bendición en el lugar donde Él estuvo. En la casa de Potifar, en la cárcel, ¿cierto? Después cuando ya tomó el control, fue de bendición. Y cuando se junta con sus hermanos, que definitivamente es lo que hoy día, ¿cierto? En este siglo, en este tiempo en lo que nosotros estamos viviendo, es que nos estamos dando cuenta que Yeshua, ¿cierto? No tiene un manto celeste con un manto rojo arriba y está con un dedito parado, ¿cierto? Y una corona con punta sobre su cabeza. Nos estamos dando cuenta de que Yeshua, ¿cierto? No es blanquito, de ojitos azules como Franco Sefirelli, ¿verdad? No, nos estamos dando cuenta hoy día que Yeshua era judío, que él vivió, murió como judío, que él cumplía la ley, ¿cierto? Cumplía la ley como judío que era, la cumplía a cabalidad completamente. Yeshua nunca cumplió la ley. Si lo hubiese roto, él no califica para ser el Mesías, por lo tanto no la cumple. Y hoy día nos estamos dando cuenta que este Yeshua, que nosotros lo teníamos con una visión egipcia, es un judío. Es un judío. Es un judío que tiene un lenguaje diferente. Es un judío que cumple mandamientos. Es un judío que tiene una historia que nosotros debemos entender para nosotros poder ahora sí tener nuestra identidad. Rav Shaul, yo me quedo con las palabras de él. Porque Rav Shaul o el apóstol Pablo es muy sabio. Rav Shaul dice que el Eterno entrega, ¿cierto? El Eterno da, no, perdón. Rav Shaul dice que cada uno se quede como ha llegado. Cada uno se quede como ha llegado. Lo dice por dos cosas. Una, porque nosotros, tal como dije recién, no podemos, ¿cierto?, juzgar a otro por su credo. Eso está prohibido, no se puede. Si cree en esto, está bien, se respeta. ¿Por qué? Porque yo espero que mi hermano que cree algo diferente respete lo que yo creo. Por eso que en la legislación judía no se puede hacer eso. Entonces Rav Shaul lo dice por eso. Y segundo, porque aquel que es cristiano, y me voy a ir directamente al cristianismo porque sé que para allá apunta la ley, o sea, perdón, apunta la pregunta, porque aquel que es cristiano y que tiene padres cristianos, a través de su testimonio y a través de lo que él cree, de su credo, está honrando a su padre y a su madre, y está cumpliendo gran mandamiento. No sé si es conforme con la respuesta, podría abultar un poquito más, pero esto en lo medular es eso. No sé si hay otra pregunta. Sí, pastor. ¿Por qué era que se decía, realmente no me quedó muy claro, que eran judaizantes? Perfecto. Hay dos grupos, dije yo recién, que uno eran los judíos y otro eran los judaizantes. ¿Quiénes son los judaizantes? Los judaizantes son aquellos que hacen lo que está prohibido por la ley. Por ejemplo, yo no sé si ustedes lo saben, pero Pedro era judaizante. Pedro era judaizante.
¿Cómo sabemos esto? Porque Pablo cuando llega a recriminarlo le dice, oye, tú le estás pidiendo a ellos, fíjense en esto, le dice, tú le estás pidiendo, le estás exigiendo a ellos que cumplan cosas que ni tú puedes cumplir. Quiere decir que Pedro lo que estaba haciendo es decirle, ustedes tienen que hacer esto, ustedes tienen que hacer esto, ustedes tienen que hacer esto. Eso es judaizar. Y como dije, como el judaísmo no es proselitista y nunca lo ha sido a través de la historia, está prohibido, no se puede. Nunca va a haber un judío que se acerque a alguien y le diga, oye, ¿te gustaría ser parte del judaísmo? Mira, lo único que tienes que hacer, si eres mujer, ir a la mikve, o si eres hombre, te circuncidamos 2 semanas, te enseñamos el idioma. No, eso no existe dentro del judaísmo, no hay, no hay. Entonces todo aquel, y ojo con esto, porque si el término judaizante es tratar de llevar a otro, ¿cierto? Es tratar de que es un judío que trata de llevar a otro a que haga lo que él está estableciendo. ¿Qué es un evangelista? ¿Cierto? Claro, y ahí no tenemos contradicción, porque el evangelista presenta el mensaje, no lo impone. El judaizante impone la norma. El evangelista presenta el mensaje. Esa es la gran diferencia. Ahora, si el evangelista obliga, entonces es un evangelizante, por decir algo, para que se entienda la diferencia. Está obligando a hacer algo. Y eso no está permitido. No se puede hacer. No se puede. ¿Por qué? Porque el Brit Hadashah, Pablo, Yeshua nos dicen que la obra le pertenece al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo. No son ni nuestras palabras, ni nuestra dicción, ni lo mucho que oremos, ni lo mucho que hagamos. No. Es directamente el Ruach HaKodesh quien lleva a la persona que escucha a toda verdad y a toda justicia. Gracias. Amén. No sé si una pregunta más antes de que terminemos. Sí, yo lo que no me quedó muy claro fue lo de lo que se decía de que hay algo prohibido en la Torá que no pueden hacer los pastores, decía usted. Primero era eso, y segundo yo quería ver si había algún tiempo para pasar por las persecuciones de Nerón y de Domiciano. La última parte, perdón, no la entendí. Es que se escucha muy bajito. No sé si me podría repetir, por favor. Lo primero de los pastores sí lo entendí. Que no quise aludir a los pastores, sino que quería hablar de aquellos que son evangelistas. Que hay una diferencia entre presentar algo e imponerlo. Eso, ¿cierto? Ahí ya tenemos esa diferencia. Un evangelista puede presentar un mensaje, pero no puede imponer un mensaje, no lo puede imponer. Quiero decir que no puede ir y decirle, tú tienes que... No puede obligar a alguien a hacer algo. La segunda pregunta no la entendí, perdón, no la escuché en realidad. Ah, ok. Sí, ver si se puede dar como una pequeña pasadita por las persecuciones de Nerón y de Domiciano, que estas fueron en el año 68 y del 90 al 95. Pero no sé si hay tiempo o si tiene algún conocimiento de estas persecuciones hacia él. Claro, la de Nerón la tocamos, ¿cierto? La de Nerón tocamos ese tema, que fue cuando se levantó el pueblo contra Roma, y dijimos que Nerón tomó a Vespasiano, ¿cierto? Y lo mandó junto con 2 legiones contra el pueblo judío. Pasamos por ahí y dijimos que efectivamente murieron 600.000 judíos. Eso está registrado en la historia. Con esta matanza de Vespasiano y sus legiones. Con Domiciano, tenemos a Vespasiano, ¿cierto? Después tenemos a Domiciano, y después de Domiciano ya tenemos a Adriano, pero Domiciano lo tenemos registrado porque él fue el que empezó con los martirios. Tenemos registros de Domiciano. Una, que gobernó con mano muy dura, reprimió mucho al pueblo. Segundo, él empezó con los martirios. Aquellos que tenían testimonio, que llevaban testimonio, ¿cierto?, de Yeshua, empezó con los martirios. Y tanto así que a su propio primo, ¿cierto?,
que Clemente Flavio, a su esposa Flavia Domitila y a sus 2 hijas, a Clemente Flavio lo mató, a Flavia Domitila la mandó al mal muerto y a sus hijos lo adoptó a familias, a distintas familias. No me gustaría a mí tener un pariente así, pero eso es lo que hizo, siendo su primo, siendo su primo. Entonces, claro, esos son en realidad hay muchos más registros, pero yo voy a lo que nos concierne respecto de la historia con Judea como tal. Perfecto, muchas gracias. Amén. Mi hermano Andrés, no sé si queda una pregunta más a lo sumo y ya estamos terminando. Sí, hay un joven acá, Brian Figueroa, quiere hacer una pregunta. Amén. Shalom, hermano, buenas noches. Shalom. Bueno, sí, bueno, quiero contar muy rápidamente que yo tenía un poco más de un año estudiando lo que es el inglés y después vino un deseo en mi corazón de estudiar otro idioma y me vino el corazón por qué no estudiar el idioma de Dios y comencé a estudiar lo que es el hebreo. Yo tengo aproximadamente más de 10 años en el cristiano evangélico, en la religión cristiana evangélica, y efectivamente es como usted dice, pues, me encontré con todo esto después que llegó al hermano, Mira, Jorge, hermano Jorge creo que es, y me encuentro con todo lo que es las raíces hebreas. Amén. Bueno, Sí, lo escuchamos. ok, y tengo toda esta experiencia nueva para mí, impactante. Es algo, o sea, que me cambió la vida prácticamente. Bueno, y tengo como más de un mes viendo enseñanzas y bueno, y de verdad que ha sido una experiencia nueva que ha transformado mi vida porque conocer todo esto que no conocía antes es sorprendente y es así efectivamente como usted dice, porque, por ejemplo, cosas como el Shema, siendo 10 años, estando 10 años en el Evangelio, nunca, ni siquiera me sabía verdaderamente lo que eran los 10 mandamientos. Y como ahora que es meditar los 10 mandamientos, nunca antes lo había hecho. Entonces una serie de transformaciones que viene a la vida de uno como persona, es un choque totalmente fuerte y que uno lo que tiene es que decir, bueno, si esto es lo que tú verdaderamente rendite al Ruach HaKodesh y comenzar a aprender todo lo que es los nombres del Elohim, toda esta cuestión nueva, bueno, es algo bastante una experiencia que para muchos ni siquiera la toman en cuenta y otros la apartan y dicen que no. Y es como usted dice exactamente, tanto así que puse el Shema en mi estado de WhatsApp y alguien me preguntó del cristiano evangélico que si yo estaba en el Islam. O sea, y es algo tremendo porque da risa, pero es como usted dice, o sea, los nombres, o sea, no conocen los nombres de Dios, entonces es algo que después que eres hebreo, después que cruzas el río, te das cuenta toda esa cuestión. Y bueno, ¿cómo hace uno para uno aprender más sobre lo que es las raíces hebreas y cuál es la posición de uno como creyente ante estos hermanos que no conocen y que verdaderamente, si nos damos cuenta desde lo que usted está predicando, desde el primer siglo hasta ahora, lo que ha sucedido no ha sido beneficioso para una persona que tiene a Yeshua como Mesías y que no conoce todas sus raíces y que ni siquiera son parte de ellos y para ellos es extraño. Entonces, ¿cómo hace uno como persona para sentir ese amor que sentía Joshua por esas personas que no lo conocían, lo estaban con él, lo adoraban, pero no saben cuando realmente ven esa situación? Amén. Entendí la pregunta y creo que desde la experiencia, por misericordia del Eterno, tengo como la autoridad para responder
que lo primero es que esto no es algo que uno busca, esto es un trato que el Eterno toma de manera personal con uno. Eso es lo primero que hay que establecer. Esto definitivamente es un trato en donde el Eterno, ¿cierto? Nos quita una de las tantas clipot, una de las tantas cascaritas que nosotros tenemos, ¿cierto? Nos saca una y como que despertamos, ¿cierto? A algo especial y, y queremos más y nos da hambre de más y de más y de más. Eso es lo primero, es un trato que tiene el Eterno con la persona. Eso es lo primero. Lo segundo, en cuanto a cómo a seguir estudiando, obviamente, bueno, yo tengo que aclarar, tal como dije al principio, ¿cierto? Cuando recién partí, la vez pasada, que yo no enseño raíces hebreas, o no comparto, no es enseñar, pero no comparto las raíces hebreas. No es que no las comparta de que no esté de acuerdo, sino que no comparto raíces hebreas en cuanto a que no estoy por esa línea. Yo comparto la línea, ¿cierto?, judía. Hablo de mandamientos, hablo de las bendiciones, hablo de la historia del que considero nuestro pueblo, ¿cierto?, de la historia de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque hay una diferencia también en 180 grados desde el judaísmo hasta las raíces hebreas. No quiero, insisto, por favor, si alguien, no quiero que nadie se sienta mal con lo que voy a decir, pero todavía veo dentro de las raíces hebreas como problema de ser muy legalista, ser muy duro con el pueblo cristiano, en algunos comentarios, en algunas cosas. Y es justamente porque no se conocen las normas, no se conocen las reglas, no se conocen los mandamientos, no se conoce lo que se puede y lo que no se puede hacer, sino que hay una emoción de algo que llegó y que nos abrió un abanico de conocimiento tan grande que lo único que queremos dentro de nuestra emoción es compartirlo con todo el mundo y que todos crean lo que nosotros creemos. Pero claro, eso nos pasa a todos. Pero lo importante es ir muy según el Eterno nos vaya llevando y por nuestros propios pasos, porque ahí cuando caminamos solos nos tropezamos. Cuando caminamos con el Eterno, si vamos a caer, Él nos afirma. Lo otro es en cuanto a cómo aprender. Yo tengo, o a mí por lo menos, yo tengo un rabino con el que estudio todas las semanas. Y una de las normas que tenemos nosotros es que yo me debo hacer de un rabino. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no voy a ir por internet buscando información de qué dice de qué dice de qué dice este. No. No, porque uno tiene que tener un mentor, ¿cierto? Para que ese mentor a uno lo eduque. Y después con lo que uno ha recibido de su mentor, entonces uno puede hacer su línea de interpretación o lo que uno, o lo que el Ruach del Eterno, el Espíritu de Dios pone en uno para seguir. Eso es muy importante. Y lo último, que creo que también es uno de los puntos más importantes, que lo mencioné hace un rato, es que no hay que salir de un lugar para entrar a otro si el Eterno no lo exige. Eso hay que tenerlo súper claro. Yo no tengo que salir de acá para entrar a este otro movimiento si el Eterno no me manda, porque eso tampoco lo podemos hacer. Rompemos algunos mandamientos, no es correcto, ¿cierto? Es prácticamente como que mordemos la mano que nos ha dado de comer, y lo digo en el buen sentido, y tampoco eso es permitido, no se debería hacer. La Escritura dice que el Eterno entrega pastores según el corazón del hombre. Por lo tanto, quienes nos lideran son aquellos que el Eterno ha decidido o estima que deben estar liderando nuestras vidas. Lo dije al principio también, la clase pasada, yo estoy bajo la cobertura de un obispo, ¿cierto? Obispo Miguel Béjar, de la iglesia La Gloria Postrera. Y en cuanto a lo que yo puedo enseñar o estudiar, también estoy bajo la cobertura de un rabino.
rabino que por supuesto conoce a mi obispo y en acuerdo yo puedo acceder a este estudio. Pero siempre respetando a quien está por autoridad. Siempre respetando a quien está por autoridad adelante, tenemos que tomar en cuenta que la Escritura nos enseña que todo aquel que tiene una autoridad mayor a la nuestra, ¿cierto?, de manera eclesiástica, es una figura o una imagen del Eterno sobre nosotros. Por lo tanto, tenemos nosotros la obligación de mantenernos en respeto a autoridad, y esto lo digo en el sentido de que no podemos ir y decirle, ¿sabe qué, pastor? Yo creo que usted está mal con esto, mire, ¿sabe que yo estuve estudiando? No, eso no se puede hacer. Por eso al principio dije que el trato es personal. Es personal, parte del Eterno con la persona. Y si el Eterno le place en algún momento empezar a quitar estas clipot, estas cáscaras de nuestras autoridades, Baruch Hashem, bendito sea el Eterno. Pero si no le place, ¿cierto?, nosotros tenemos que respetar lo que nuestras autoridades tienen como credo. No sé si respondo todo a través de eso. Sí, sí, entiendo perfectamente. Siervo, yo quiero hacerle una pregunta. Usted, dentro de su experiencia y expectativa, ¿cómo lo mira usted? ¿Qué entiende usted por la que dijo Yeshua en un momento? Yo vengo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa es mi pregunta. Ya, no, bueno, esa pregunta es muy interesante y no la voy a responder desde mi punto de vista, la voy a responder desde el punto de vista de la Escritura. No sé si queda claro lo que digo. Que en mi punto de vista puede que no esté acorde con la Escritura, por lo tanto me ciño a lo que dice la Escritura. La oveja perdida de la casa de Israel, tal como lo explicamos en la clase pasada, si nosotros lo entendemos, en el año 722, cuando vinieron los asirios contra las tribus del norte, ¿cierto?, contra todo lo que era Efraín, porque las tribus del norte eran justamente Efraín. Y se cumple acá el propósito del Eterno de que a través de haber sido llevados cautivos, cautividad de la cual no volvieron, a diferencia de las tribus del sur, en el cautiverio babilónico, a través de este cautiverio de Asiria, fueron regados en las naciones aquellos que llevaban la semilla, aquellos que se llevaban la semilla. Mire, yo le voy a hacer un comentario de por qué se nos da esta como diferencia, porque me imagino que la pregunta me la hace desde mi comentario de las raíces hebreas. Me imagino que viene de ahí. Pero yo voy a hacer este comentario de por qué no es que no pueda seguir la raíz hebrea, sino que por qué seguimos otra línea. Por ejemplo, cuando tenemos la historia del hijo pródigo, ¿cierto? Tenemos la historia del hijo pródigo y decimos, hoy el hijo pródigo se fue, gastó todo lo que tenía, ¿cierto? Llegó ahí, estuvo comiendo con los cerdos y en algún momento se vio solo y tuvo que volver con su padre, ¿cierto? Y en más de alguno alguna vez ha estado en su boca decir, y yo soy como ese hijo pródigo. Pero resulta que la historia, desde esta perspectiva, la historia no es del hijo pródigo. La historia es del hijo que honró a su padre, del hijo que estuvo con su padre. Yo, por ejemplo, tendría que decir que de la historia del hijo pródigo, el Eterno nos libre a todos de ser el hijo pródigo. Que seamos el hijo que estuvo al lado del padre, el hijo que fue obediente al padre. No el que le rompió el corazón, porque el hijo pródigo en la historia, acá hay lenguaje hebreo o judío, pero que no se nota. Pero cuando el hijo va donde el padre y le dice, ¿sabes qué? Quiero que me des tu herencia. Díganme ustedes, ¿cuándo se entrega la herencia? Cuando muere el padre. Cuando el padre muere. Quiere decir que este hijo pródigo está matando a su papá, lo está dando por muerto. Entonces, Hashem Shalom, el Eterno nos libre a nosotros de hacer esto. Cuando está la mujer, ¿cierto? Y le llevan a la mujer a Yeshua, y la mujer va a ser apedrada, ¿cierto? Nosotros decimos, ¡uy, qué lindo! Yeshua, ¿cierto? Escribió algo en el piso y les dijo, el que sea libre de pecado, que tire la primera piedra. Y nadie tiró la piedra y la mujer fue redimida.
Es cierto, nosotros vemos detrás de estas dos historias toda la obra de redención de Yeshua, pero la historia no está hablando de eso, está hablando de aquellos que estaban con la piedra en la mano. Está poniéndolos a todos en el mismo lugar. Ese es el trasfondo de la historia. Claro, la misericordia es el acto que hace Yeshua para decir, hey, esto que ustedes están juzgando de esta manera no es así. El espíritu de la ley va por acá y la ley es misericordia. Ese es el mensaje, pero la historia en sí está diciendo que aquel que levantó la piedra, fíjense en esto, el que levantó la piedra es tan pecador como la mujer que iba a ser apiedrada. Y nos pone a todos en una misma línea. Entonces, a través de esta enseñanza, el Eterno dice, hey, tú no puedes juzgar a otro, tú no fuiste llamado a juzgar. Y empezamos aquí a entender un montón de pasajes en donde nosotros vemos todo este lado bonito, ¿cierto?, de la misericordia, porque nos acomoda. Porque nos acomoda, porque somos falibles, finitos, torpes, nos equivocamos. Pero en realidad la Escritura, siempre el Eterno nos va a estar dejando la enseñanza de lo que tenemos que hacer de manera correcta. No de lo que tenemos que hacer de manera incorrecta. El Eterno no espera, ¿cierto?, que una mujer llegue a los pies de Yeshua a punto de ser apiedrada. El Eterno no espera que el hijo, que queramos volver a Él como el hijo pródigo. Ahora, después de dicho todo esto, para entender cuál es la diferencia, ahora sí tengo que decir que dentro del judaísmo la teología de la oveja perdida de la casa de Israel, que son todos aquellos que fueron regados y esparcidos en el mundo, para que la promesa hecha a Abraham de que su será, ¿cierto?, se multiplicara como las estrellas del cielo, sí tengo que decir que efectivamente la oveja perdida de la casa de Israel son aquellos que están regados en el mundo y que muchos son parte del cristianismo, muchísimos, que hoy día, ¿cierto?, están volviendo. Pero yo no diría que están volviendo como el hijo pródigo. Yo eso lo obviaría un poquito, porque es casi como decir que somos gente, como lo que enseñamos la vez pasada, que somos gentiles, que no tenemos pacto. No, nosotros estamos volviendo porque en algún momento fuimos llevados cautivos nomás. Eso es todo. Pero el Eterno nos libre de ser como el hijo pródigo. No creo que ninguno de los que estamos acá en esta reunión queramos llegar a estar ahí comiendo con los cerdos, para darnos cuenta de que todo lo que teníamos en la casa de nuestro padre era lo mejor para nosotros y que lo dejamos. No sé si está bien o está clara la respuesta que doy con todo esto. Amén, amén. Alguien, por aquí yo veo a un siervo, Mario Hernán Alvarado, quiere hacer una pregunta. Pastor Mario, prenda su micrófono. ¿Aló? Ya, no. ¿Alguien quiere efectuar otra pregunta aquí al hermano Israel? ¿Algo interesante que les quedó duda? ¿Algo? Aquí hay una hermana, la hermana Marie. Y ven la última pregunta, ¿Aló? siervo. A ver. ¿Ya? ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Aló? ¿Se escucha ahora? Sí, sí se escucha. Ya, mi pregunta es cuando el Señor dice que no quedará piedra sobre piedra que no fuese destruido. Esto tiene que ver realmente con el general Tito cuando destruyó a Jerusalén. Ya, sí, me habían hecho esa pregunta y en realidad muchos preguntan esto porque acuérdense que hoy día actualmente en Jerusalén hay un muro, ¿cierto? El Cótel o el muro de los lamentos, que es uno de los lugares principales del judaísmo, ¿cierto? Uno de los vestigios principales del judaísmo respecto de lo que queda de la construcción. Pero en realidad el piedra sobre piedra tiene que ver con el templo. Tiene que ver con el templo, porque
si entendemos que el piedra sobre piedra tiene que ver con toda la ciudad vieja como se conoce hoy día, tendríamos que entender que aquellas construcciones que hoy día han sido encontradas debajo de la ciudad vieja, de la ciudad antigua, ¿cierto?, que se mantienen hoy día como tal, donde está incluso en lugares que son del tiempo de Salomón, para que ustedes vean que son del tiempo de Salomón, tendríamos que entender que estos lugares también tendrían que estar destruidos y no lo están. Por lo tanto, el piedra sobre piedra habla directamente del templo, habla del templo. Solamente el templo. Sí. Ok. Amén, amén. Siervo Israel, ¿tiene algo más preparado usted? ¿Una alabanza? ¿Algo que los deleite? Para que empecemos a ¿quieren bueno, podemos cantar algo? La verdad es que no estaba preparado. Ah, sí, miren, vamos a cantar algo bien bonito. Que yo sé que todos la conocen porque a todos les gusta esta. No sé por qué a todos les gusta, me imagino que porque dice Sheyabó, Él vendrá. Dice algo así. Anima a mí, באמונה שלמה, בפיח המשיח, אני מאמין, אני מאמין, באמונה שלמה, בפיח המשיח, אני מאמין, משיח, 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 איי 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 איי